Hola a todos, lo que voy a hacer en este video es resolver este ejercicio. Voy a sacar el equivalente de Thevenin, pero ahora utilizando la opción 2. En otro video yo ya hice utilizando la opción 1, en la que yo saco el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, y para sacar la resistencia de Thevenin pues divido el voltaje de circuito abierto para la corriente de cortocircuito. La opción 2 es diferente. En este caso nosotros vamos a adicionar una fuente externa, sea de voltaje o de corriente, y luego debemos calcular si es que adicionamos una fuente de voltaje, la corriente que pasa por esa fuente para sacar la resistencia de Thevenin, y si adicionamos una fuente de corriente, pues sacamos del voltaje en las terminales de la fuente para, dividiendo, utilizando la idea, sacar la resistencia de Thevenin. La primera parte de la opción 2 es igual a la opción 1, es decir, lo primero que debo hacer es sacar el voltaje de Thevenin en estas terminales, es decir, el voltaje de circuito abierto. Para sacar el voltaje de circuito abierto, simplemente yo considero que por aquí no hay circulación de corriente, por tanto aquí la corriente va a ser igual a 0. Y lo que voy a hacer es plantear ecuaciones de malla en esta gran malla de aquí. Voy a hacer eso, resuelvo un poco y continuamos. Listo, he planteado ya algunas de las ecuaciones. Primero, en esta gran malla de aquí yo tengo que el voltaje AB, el voltaje entre estas terminales AB, ¿a qué es igual? A menos 9 voltios, porque la polaridad noten que es inversa a la que tengo aquí. Aquí tengo más menos, aquí tengo menos más. Más 0.47, porque eso ya transformé a kiloohmios, por la corriente que pasa por aquí, que es I1, menos 10 en kiloohmios por I2. Debido a la polaridad, este va con signo negativo, este va con signo positivo. Si necesitan en algún momento para el video, sería bueno para que se fijen cómo estoy poniendo la polaridad. ¿Qué más? Luego planteo la ecuación de ley de Ohm en esa resistencia de aquí. Yo sé que el voltaje V1 es igual a 10 por I2. De eso despejo I2, de I2 es V1 sobre 10. Aplico ley de nodo, ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. ¿Y qué tengo? La corriente que entra, 7 mA, es igual a la suma de las que salen, 5 mA más I2 más I1. De lo que tengo que 2 mA es igual a I2 más I1. Bueno, aquí he despejado I1 y he quedado todo en que 2 I1 es igual a 2 mA menos I2. ¿Cuánto valía I2? V1 sobre 10, entonces ya lo he puesto en esta ecuación. Finalmente he aplicado ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. En este caso, ¿qué corrientes entran? 5 mA entran y I2 también entra, ¿no? ¿Qué corrientes salen? Solamente 0.2 V1, porque recuerden que aquí la corriente es igual. Aquí la corriente es igual a 0. Entonces yo digo 5 mA más I2 es igual a 0.2 V1. Bueno, de aquí he reemplazado I2 por V1 sobre 10. Y me queda todo en función de V1. Si resuelvo esta ecuación sencilla, obtengo que V1 es igual a 50. Por tanto, ya sé que V1 es igual a 50. Puedo reemplazar este valor de V1 aquí para obtener el valor de I1. Si yo hago eso, yo puedo decir 2 mA menos 50 sobre 10, es decir, 2 mA menos 5 me da menos 3 mA. También puedo sacar I2. ¿I2 cuánto valía? V1 sobre 10, es decir, 50 sobre 10, que me da 5 mA. ¿Qué he obtenido yo? I2, 5 mA, V1, 50 voltios, e I1, menos 3 mA. Estos valores los voy a reemplazar en esta ecuación para obtener el voltaje de Thevenin, que es el voltaje AB de circuito abierto, ¿de acuerdo? Bueno, los valores que tenía de I1, I2 y V1 los he reemplazado en esta ecuación. I1 valía menos 3 mA, I2 5 mA. Al reemplazar aquí los valores he obtenido que el voltaje AB es igual a 60.4 voltios. Y recuerden que ese voltaje AB es igual al voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje de circuito abierto entre las terminales A y B. Hasta aquí el método es muy similar al que hicimos antes, es decir, calculamos el voltaje de Thevenin. ¿En qué cambia este método respecto al anterior? Que ahora, para sacar la resistencia de Thevenin,
Ya no necesito la corriente de cortocircuito, sino que voy a poner una fuente externa adicional y todas mis fuentes dependientes las voy a hacer 0. Es decir, aquí tengo una fuente de voltaje, ya no va a valer 9 voltios, sino 0 voltios. Esta fuente de corriente ya no va a valer 7 miliamperios, sino 0 miliamperios. Es decir, va a ser un circuito abierto y voy a borrar entonces esta fuente. Perdón. Voy a borrar esta fuente porque ahora es un circuito abierto. Lo mismo la fuente de corriente de la parte de arriba. Ahora es un circuito abierto y yo tranquilamente puedo borrar la fuente. Si esta es una fuente de voltaje y vale 0, yo puedo hacerle cortocircuito, porque recuerden que una fuente de voltaje en 0 es un cortocircuito, ¿de acuerdo? De tal manera que mi circuito me queda de esta manera. ¿Y qué es lo que hago yo ahora? En el circuito que me queda, aumento una fuente. Esa fuente puede ser de voltaje o de corriente. Aumento aquí la fuente del valor que yo quiera. Esta corriente de 0 ya no vale. Voy a poner en este caso una fuente. Esto era AB. Y entre las terminales AB voy a aumentar una fuente. Digamos que pongo una fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Tampoco feo. Una fuente de voltaje. Y yo elijo el valor de esta fuente. Yo soy la que voy a elegir, que en este caso, yo que sé, la fuente de voltaje va a valer 10 voltios. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya he puesto mi fuente de voltaje de 10 voltios. Ahora lo que yo debo hacer es calcular cuál es la corriente que circula por esta fuente de 10 voltios. Tomando en cuenta que mis fuentes de voltaje las hice 0, las dependientes, mis fuentes de corriente las hice 0. Miren que a la fuente dependiente no la he tocado. Solamente las fuentes independientes son las que he hecho cortocircuito, circuito abierto, según ha correspondido. Considerando esto, voy a resolver para esta fuente de 10 voltios, ¿qué corriente circula por aquí? Es decir, ¿qué corriente tengo yo ahora en esta rama? ¿De acuerdo? Bueno, este fue el circuito que nos quedó. Simplemente he terminado de borrar lo que tenía que borrar. Y recuerden que aumentamos esta fuente de 10 voltios. Ahora que he aumentado esta fuente de 10 voltios, yo voy a plantear para esta gran malla una ecuación. 10 voltios es igual a 2.2 por la corriente que circula por aquí. En este caso va a ser I, le he puesto el nombre I, más la suma de estas dos, 10 más 0.47, va a ser 10.47 kiloohmios, ¿no? ¿Por qué? Por la corriente I1, que es la corriente ahora que circula por toda esta rama, ¿de acuerdo? Por I1. ¿Qué más he hecho? En este lado del pizarrón he planteado una ecuación para este voltaje de aquí, el voltaje B1. Dice que I1 es igual a menos B1 sobre 10. ¿Por qué el signo menos? Y esto es muy importante, porque noten que B1 es signo positivo de este lado y signo negativo de este lado. Pero nosotros aprendimos que la corriente va de más a menos en las cargas. Entonces, si la corriente va de más a menos en las cargas, en este caso la corriente I1 está yendo con sentido contrario. Por eso pongo menos B1 sobre 10. Consideren mucho la polaridad. Si tienen que parar el video, paren el video para entender por qué yo puse el signo negativo aquí, ¿de acuerdo? Si despejo eso, me queda menos 0.1 por B1. ¿Qué más he hecho? He trabajado en este nodo. La corriente I que entra es igual a la suma de I1 más 0.2 B1. Y bueno, he puesto todo en función de B1, que es lo que tenía ya. Y despejando me queda que I es igual a 0.1 B1. ¿Qué voy a hacer ahora? Conozco I en función de B1, I1 en función de B1. Reemplazo eso aquí y despejo el valor de B1. ¿De acuerdo? Bueno, ya he reemplazado los valores de I e I1. 0.1 B1, menos 0.1 B1. En esta ecuación he obtenido que B1 vale menos 12.09. El valor de B1 lo reemplazaba acá y he obtenido que I es igual a menos 1.21. Con el valor de corriente I, que es la corriente que pasa por la fuente, 1.21, y el voltaje de 10 voltios, saco la resistencia de Thevenin simplemente dividiendo 10 voltios para la corriente que pasa por esa fuente. Obtengo 8.26 kiloohmios y aquí está el equivalente de Thevenin. Gracias.